Hola, mi nombre es Estefanía Minón Ruiz y el motivo de este video es para explicar la actividad número 2 que consiste en el tema de organismos internacionales. Empezaremos por qué son los organismos internacionales. Se le llama organismos u organizaciones internacionales a todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuyas áreas de acción se extienden más allá de las fronteras de un estado o nación, y que poseen una estructura orgánica permanente centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno con el bienestar común. Se trata de agrupaciones internacionales que están realmente bien estructuradas y son independientes de los estados de donde se actúan, y persiguen diversos objetivos informativos, ya sean también humanitarios, integracionistas, etc. Se encuentran sujetos al derecho público internacional. Estos poseen la capacidad jurídica y en algunos casos la capacidad autónoma de obrar. Las asociaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos estados nacionales, o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Por eso se establecen mediante diversos tratados internacionales, dotados estos con reconocimiento legal y formal. Dentro de las características de cada organismo internacional pueden ser muy distintas. Por lo general, surgen a partir de acuerdos, convenios o tratados en diferentes países. Estos crean una organización enmarcada dentro del derecho público internacional. Lo habitual es que sus facultades jurídicas sean diferentes a las individuales de sus integrantes. Podemos citar 4 características esenciales para cumplir dentro de estos organismos. La primera es estar compuesto únicamente por un Estado con soberanía, lo que se conoce como composición interestatal. La segunda es contar con un acuerdo que se apoye como base jurídica. La tercera es tener la suficiente independencia de los estados que han firmado el acuerdo para poder asegurar la gestión responsable de los intereses de las comunidades implicadas. Generalmente, cuando se cuenta la asamblea plenaria, toda esta toma las decisiones independientemente de todos los intereses de los países que forman parte o están dentro de este organismo. Y por último, deben de contar con una autonomía jurídica que impida que los estados puedan tomar las decisiones a favor y que puedan estas perjudicar los intereses colectivos. Esto significa que los organismos tienen la capacidad de manifestar una voluntad autónoma. Es posible agrupar los organismos internacionales de acuerdo a diferentes cuestiones, pues existen organismos internacionales de consultas que estas están con base a condiciones de surgir medidas que se basan a los miembros pero a no imponerlas, y otras facultades plenas, pueden ser como decisiones de cumplimiento obligatorio. También hay organismos internacionales permanentes y otros que fueron creados para ciertos periodos particulares en tiempo. Ahora hablaremos de los tipos de los organismos internacionales. Existen diversas formas de clasificar a los organismos internacionales, algunas de ellas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, en base a su naturaleza y el modo que la constituye. Generalmente, esto significa distinguir entre las que poseen representación del Estado y las que no, y están del siguiente modo. Tenemos las organizaciones internacionales gubernamentales, la OIG, que son aquellas conformadas por diversos estados que comprometen a cooperar y adherir a las líneas de organización. Todo esto a través de emisarios que hablan en su nombre frente a socios o asociados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos las organizaciones internacionales no gubernamentales, la ONG, aquellas que no están conformadas por los estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas, todas estas sin fines de lucro. Estas actúan en distintas regiones como alternativas a los poderes estatales. Otra forma de clasificación distingue entre los organismos del tipo permanente que estas poseen una historia propia. Aquellos no permanentes surgen para resolver un episodio puntual y luego desaparecen. Seguimos con el siguiente tema, que son funciones de los organismos internacionales. Las organizaciones internacionales
pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al espíritu al que obedecen y a las necesidades puntuales de los Estados miembros, procurando siempre una acción concertada y en torno al bien común. Algunas funciones de estas pueden ser las que vamos a mencionar. La resolución pacífica de disputas es uno de los puntos importantes. La mediación en ocasión de conflictos, como por ejemplo evitar la guerra, establecer un comité de veedores en situaciones críticas y servir al espacio neutral para el debate. Después tenemos la regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico. De vez en cuando se hace necesario debatir los alcances de la tecnología o saber y poner las normas para la protección de la humanidad y así conservar cierto talento ético de un descubrimiento puntual. Tenemos como siguiente punto también la lucha contra la pobreza. La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden efectuar de manera conjunta y coordinada para lograr los mayores resultados y en estos casos de desastres naturales y en crisis humanitarias o secuelas de las guerras. Militar el poder de los estados es el siguiente punto también, que a través de la vigilancia conjunta los estados miembros se comprometen a adherir ciertos códigos políticos y humanitarios dentro de este, ya que en caso de violentarlos podrían ser sancionados por la organización. Y por último, tenemos propiciar acuerdos económicos. Esto para impulsar el desarrollo conjunto regional mediante un libre mercado entre regiones o pactos económicos de diversa naturaleza. A continuación, mencionaré el listado de organismos internacionales. Empezaremos por la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, que fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial para suplir la fallida Liga de las Naciones. Tiene como objetivo fundamental servir al espacio neutro para el debate entre las naciones y así solventar las disputas entre ellas sin llegar a la guerra y brindar a los conflictos la acción diplomática en presencia del resto de los países, en este correspondiente de todo el mundo. Además, tiene numerosas comisiones especializadas en el fomento de la cultura, la igualdad, la educación, la salud, etc. Como siguiente punto tenemos la Organización Mundial del Trabajo, la OIT. Perteneciente actualmente a las Naciones Unidas, ese organismo fue creado en 1919 y consolidado en 1947. Este organismo persigue un mejoramiento de las condiciones laborales mundiales mediante la creación y fomento de lugares de trabajo, la regulación mínima de las condiciones, la prohibición y la persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso. Como siguiente tenemos el Banco Mundial, entre sus siglas BM. Esta organización opera en todo el mundo, propiciando el desarrollo de distintos países mediante políticas estratégicas, fomento educativo, préstamos y financiación de proyectos o simplemente supervisión de iniciativas internacionales de desarrollo. Como siguiente punto, tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Se trata de un organismo adscrito a la ONU, fundado en 1945 con el propósito de patrocinar la democratización del saber, perseverar el legado de la humanidad y fomentar el aprendizaje de las ciencias. Uno de los planes más conocidos es la designación patrimonial, que se otorga a los lugares particularmente insignes históricamente con la condición del patrimonio de la humanidad. Otro punto es la Organización Mundial de la Salud, la OMS. También adscrita a las Naciones Unidas, esta es una organización de alcance mundial que vela por el combate contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias de todos los países en vías de desarrollo, la atención de las epidemias y la salud preventiva en general, lo cual incluye la condena a ciertos productos, servicios o actividades. Tenemos la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que se trata de la única organización internacional que contempla las normas vigentes en el comercio internacional, velando por el mejor entendimiento posible entre los productores, consumidores, exportadores de bienes y servicios para que la actividad comercial sea más justa, benéfica y equitativa posible. Tenemos también el Fondo Monetario Internacional, la FMI.
es una organización financiera internacional con sede en Washington, Estados Unidos, nacida en 1944 con una forma de tutelar económicamente a todos los países en desarrollo. Sus labores han sido fuertemente cuestionadas durante las últimas décadas, especialmente debido al sesgo de la institución que favorece a países desarrollados y al fomento de la llamada economía neoliberal en países como de tercer mundo, lo cual resultó en condiciones sociales catastróficas. En muchos de estos casos fueron insignes, como en el país Argentina. Tenemos también la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el principal foro político disponible para los estados del continente americano. Esta con capacidad para la presión diplomática y también financiera en caso de que alguno de los países miembros incumpla con los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y apegos a la democracia. Y por último, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo financiero que ofrece préstamos internacionales a gobiernos nacionales, municipales y provinciales, así como sociedades civiles y empresas privadas, en pos del crecimiento y el apoyo de las iniciativas que permitan la diversificación económica en las Américas. Bueno, las organizaciones internacionales pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al espíritu al que obedecen y a las necesidades puntuales de que los Estados miembros, procurando siempre una acción concertada, aunque también a veces unilateral, pero con el bien del entorno común. Bueno, eso fue todo de esta exposición de la actividad número 2 de organismos internacionales. Gracias.